aeropuerto operativo, en los puertos operativos, todo estaba como si no hubiera pasado nada. En el 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas invitó a autoridades de la ciudad de Sendai y de Chile, de Concepción, a una conferencia para que digan qué hicieron post terremoto como autoridad. Y ustedes imagínense que aquí está el japonés hablando y él dijo: lamentamos mucho habernos demorado 3 meses en recuperar la ciudad. Lamentamos mucho habernos demorado 5 meses en recuperar la planta de agua, tratamiento de agua. Creo que acá está el señor alcalde del sur. Si vamos a Pisco a darnos una vuelta, ya pasaron 9 años y la cosa está bastante crítica. Este yate se encuentra ahí, en plena ciudad, estacionado. No está arrastrado, está de pie. Significa, imagínense ustedes el volumen de agua que ha tenido que haber para que el buque esté así. Imagínense que ustedes tienen su casa en playa. Ocurre el terremoto, el tsunami, ustedes regresan a la playa y se encuentran que en su casa tienen un yate en su techo. Eso nos dice que esa casa ha tenido que estar por debajo de por lo menos 20 metros de agua para que el yate pueda estacionarse en su azotea. Entonces, imagínense el volumen de agua que realmente traen estos tsunamis tan grandes. Hay una publicación que los colegas japoneses dicen que este tsunami ha vuelto después de 1000 años. Entonces hay que tener suerte para vivir un escenario de este tipo. Bueno, esta es la imagen que les decía. 3 meses después, todo estaba completamente operativo en la ciudad de Sendai. Este es el mapa sísmico del Perú. Realmente no hay una sola ciudad que históricamente no haya sido afectada por un sismo en nuestro país. Si queremos pensar en una ciudad, podemos pensar en Iquitos. En Iquitos no hay sismos. En Iquitos hay cordilleras, no hay cordilleras. En Lima hay cordilleras, hay sismos. En Arequipa hay cordilleras, hay sismos. En Piura hay cordilleras, hay sismos. O sea que donde hay cordilleras, hay sismos. Donde no hay cordilleras, no hay sismos. En Iquitos no hay cordilleras, no hay sismos. En Brasil no hay cordilleras, no hay sismos. En el África, en la parte sur, no hay cordilleras, no hay sismos. En Australia no hay cordilleras, no hay sismos. En Groenlandia no hay cordilleras, no hay sismos. En la China, en la parte de arriba, no hay cordilleras, no hay sismos. O sea que escojan ya dónde quieren irse. Porque si se quedan aquí, vamos a tener sismos. Y hay que aprender a convivir con ellos. ¿Ya? Hasta ahora creo que nos hemos dado cuenta de que el problema no es el sismo, el problema es nuestras casas. Y eso vamos a ver un poco más de imágenes luego. Magnitud 6, 7, 8, 9. ¿Qué es eso? ¿Qué representa eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo entendemos eso? En el caso de nosotros. Un ejemplo. Aquí está la costa del Perú, aquí está Lima, aquí tenemos unas líneas punteadas o interlineadas. En esta línea empiezan las dos placas a chocar. Y en el caso de Lima, desde donde chocan las placas hasta Lima, tenemos 200 kilómetros. O sea que todos los terremotos ocurren desde la costa de Lima hacia adentro, 200 kilómetros. Ahí ocurren los terremotos. Ahora, ustedes imagínense mi mano izquierda, la placa de Nazca, mi mano derecha, la placa continental, 2 planchas de vidrio. Pongo una plancha encima de la otra, comienzo a mover, se mueve. Levanto esta plancha y pongo unas gotitas de agua con un gotero. Pongo la plancha, intento mover, ya no puedo. Tengo que mover, apretar más fuerte para que se mueva. Ahora levanto la plancha y pongo gotas más grandes. Vuelvo a poner la plancha, intenten mover ustedes, tienen que hacer mucha más fuerza. Esas gotitas de agua que he puesto, los sismólogos le llaman asperezas, que son como especie de protuberancias que evitan que la placa se mueva. Y cada vez que una aspereza se rompe, se produce un sismo. ¿De qué tamaño tiene que ser esa aspereza, esa roca que evita que se muevan las placas para que genere un sismo de 6? Tiene que ser de ese tamañito que ven ahí, si es que logran verlo. Para un sismo de 7 tendría que ser de ese tamaño. O un sismo de 8 como el de Pisco tendría que ser de ese tamaño. Y para un sismo de 9, que luego les voy a contar qué es lo que se espera, qué es eso lo que se espera para Lima, sería de este tamaño. ¿No? Entonces no es pensar solamente Lima, hay que pensar realmente en una área bastante extensa que tendría que ser afectada por un futuro sismo en el país. Bien. Ejemplos. Esto que
vemos aquí de gris, eso es Sumatra. Y esto que vemos aquí de color rojo son esas asperezas. Entonces hay una publicación científica que dijo que en esas asperezas tienen que producirse los próximos sismos en Sumatra. ¿Por qué? Porque en el pasado ya ocurrieron 3 sismos grandes, 1861, 1797, 1833. Pasó mucho tiempo, tienen que producirse los próximos sismos. ¿Dónde? En esas asperezas. En el 2004 ocurrió un sismo, pero el sismo ocurrió en la parte de arriba. 1200 kilómetros de ruptura, 500 segundos de duración, o sea que si una persona estaba aquí en la parte media, el suelo se le movió durante 12 minutos aproximadamente. Entonces la autoridad, la población podría decir, oiga, pero usted dijo que el sismo iba a ocurrir aquí y ocurrió acá arriba. Bueno, una respuesta podría ser, como son islas pequeñas, no logramos colocar instrumentación. Pero si les digo que el sismo va a ocurrir aquí, va a ocurrir. ¿Cuándo? Pronto, no se desesperen, pronto. Y al año siguiente ocurre el terremoto y fíjense ustedes que llena completamente la zona de color rojo, rompe toda la aspereza. Y el siguiente sismo, tranquilo, no te desesperes, ya viene el sismo. 2 años después ocurren 3 sismos ahí, pero no llena la parte roja completamente. Nuevos datos, nuevos estudios, nuevos análisis. Conclusión, en esta zona falta por lo menos un sismo de 8.5 en Sumatra. En Chile, en el 2009 sale un trabajo que dice que en esta zona debe ocurrir un sismo pronto. ¿Por qué? Porque desde el año 1835 no ocurre un sismo ahí. Sale la publicación y dice, en esta zona de rojo, que es la aspereza, ahí debe ocurrir el sismo. Y al año siguiente, el sismo ocurre exactamente donde se dijo que tenía que ocurrir. En el caso de Japón, años antes se dijo que el sismo tenía que ocurrir en esta zona, y ocurre el sismo, y ocurre exactamente donde se dijo. A nivel global, sabemos dónde van a ocurrir los próximos sismos porque sabemos dónde están las asperezas. Lo que no sabemos es cuándo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí está Japón. Esta zona de color gris es Japón. Esto es Japón. Fíjense que hay unas flechitas que están apuntando hacia Japón y cuando ocurre el terremoto apuntan hacia el sismo. ¿Ya? Ahora les voy a explicar qué significan esas flechitas. Ya se dijo que la ley 29664 dice que todo lo que es gestión de riesgo debe hacerse sobre el conocimiento técnico científico. Y eso es lo que trato de darles a ustedes en este momento. Y no se duerman porque ahora les voy a decir dónde va a ocurrir el terremoto en Perú. ¿Ya? Bien. Esta es la placa de Nazca. Este es el continente. Nosotros estamos en alguna parte de esta zona de color café arriba. En este cuadradito blanco yo he puesto un GPS. Sabemos lo que es un GPS. Esta zona de color rojo es la aspereza. La placa de Nazca está empujando hacia abajo y como no puede moverse, no puede desplazarse porque hay una aspereza que está evitando que se mueva, fíjense ustedes cómo el continente retrocede. Y en su retroceso la cordillera crece. Entonces, si yo encuentro en algún sitio con mis datos GPS que la zona costera está retrocediendo, es porque hay una aspereza que está evitando que se mueva, que se desplace. Y cuando esa aspereza se rompe, genera el sismo, genera el tsunami. Ok, entonces vamos a ver ahora dónde están las asperezas en el Perú. Lima, Antofagasta, la parte más crítica de Sudamérica. ¿Qué sabemos de esta zona? Sabemos que en el año 1746 hubo un sismo cercano a 9, que rompió desde Chimbote hasta Pisco. En Arequipa, desde Nazca hasta la frontera con Chile, el terremoto de 1868. Y al norte de Chile, el terremoto de 1877. 3 grandes sismos históricos. ¿Qué más sabemos? En el siglo XX, el sismo del 40, el sismo del 66 y el sismo del 74, que fueron más pequeños que el de Pisco en cuanto a magnitud.
sismo de Nazca del 42 y el sismo de Yauca de 1913. ¿Qué más tenemos? Siglo XXI, terremoto de Pisco 2007, terremoto de Arequipa 2001. Todo lo que está de gris no ocurre un sismo desde hace más de 250 años. Demasiado tiempo de acumulación de energía que tiene que liberarse en algún momento. Y cada minuto que pasa estamos más cerca de que ese sismo ocurra. Así que tengo que apurarme por si acaso. Hemos colocado GPS a lo largo de toda la costa. Esperábamos que nuestro GPS nos diga el continente está avanzando hacia el mar, que eso es lo normal. Pero fíjense las flechas de color negro. Me dice que el continente, la zona costera, está retrocediendo. ¿Por qué está retrocediendo? Porque hay una aspereza que está evitando que se desplace. Entonces, con métodos matemáticos, que ya son muy comunes hoy en día, comenzamos a hacer tratamiento de los datos para saber dónde están esas asperezas. Entonces, esas asperezas están ahí. 2 frente a Lima, 1 frente a Yauca, al sur de Nazca, que es el terremoto de 1913, en la costa de Moquegua, Tacna y toda la región norte de Chile. Acuérdense que por el tamaño de la aspereza puedo saber el tamaño del terremoto. Y en este caso, en el Chile, ese va a ser un mega terremoto o un mega tsunami. Y lo sabemos. La ciudad de Arica e Iquique están al nivel del mar, zonas industriales. Así que los que quieren hacer turismo, háganlo de una vez porque después la cosa va a ser crítica. Vamos a concentrarnos en Lima, que es lo que nos interesa. Bien, quiero saber al menos cuál sería el tamaño de este terremoto que podría producirse en Lima si es que esas asperezas, ¿no?, se rompen. Bueno, lo que hemos hecho aquí son esas asperezas, las hemos hecho en circulitos pequeños para tratar de simular el terremoto, ¿no? Hemos simulado ese terremoto y el resultado lo hemos puesto acá. Ahora les explico qué significa. Cuando ustedes van al médico para que les tome el corazón, dibujan un electrocardiograma y de acuerdo al pulso de ese electrocardiograma, el médico sabe si el corazón funciona bien o mal. Cuando ocurre un terremoto, también la Tierra registra un electrocardiograma porque está moviéndose. Entonces, dependiendo del trazo de ese electrocardiograma, o de esa señal, yo puedo saber si el terremoto es grande o es pequeño. Entonces, de ese terremoto que hemos generado aquí, su señal nos ha dado esta curva de color azul y de color rojo. Luego a los amigos de Japón y de Chile les hemos dicho, dame el registro de tu terremoto porque quiero compararlo con lo que hemos encontrado. Y solamente el de Chile de color verde hemos puesto aquí es el que coincide con el nuestro. Y eso dice que si esta aspereza alguna vez podría generar un terremoto, por lo menos debe tener el tamaño del terremoto de Chile, 8.8. Eso sería más o menos. Pero todo lo que es gestión de riesgo en el país se está haciendo con un sismo de 8.5, como un escenario bastante aceptable para la proyección que podamos hacer. Perfecto, ya conocemos el terremoto. ¿Qué va a pasar con Lima? Aquí tengo las asperezas. Primera pregunta, ¿y dónde empezaría el terremoto? No tengo ni idea. Por eso es que hemos puesto 1, 2, 3, 9 estrellitas, diciendo probablemente empiece en cada uno de ellos. Me interesa saber qué pasa con Lima Metropolitana, que está con un cuadrado. Si yo construyera mi casa de concreto armado sobre un cerro netamente rocoso y ocurre el terremoto, a mi casa probablemente no le pase nada porque se vuelve igual que la roca. Pero si yo construyo mi casa en suelo suelto, las ondas se van a amplificar y mi casa puede colapsar. Si construyo en la ribera de los ríos, igual. En la ladera de los cerros, igual. Entonces es importante saber la calidad del suelo sobre el cual yo voy a construir mi casa. Entonces con los amigos del SISMIT, dentro del proyecto SAPTRES, hemos hecho el estudio de suelos de Lima. Aquí donde nos encontramos, la roca se encuentra más o menos a 700 metros de profundidad. Todo lo que está arriba es tierra. Ok, ya conozco el sismo, ya conozco el suelo, ahora necesito saber cómo se va a sacudir el suelo en Lima. Entonces hemos puesto en cada puntito una estación para registrar ese sismo. Y hemos hecho todas las simulaciones que le he dicho.
¿Qué pasa si el terremoto empieza al sur de Lima? ¿Qué pasa si empieza frente a Lima? ¿Qué pasa si empieza al norte de Lima? Todos esos escenarios hemos ensayado. Y al final obtenemos este mapa. Me dice que si ese sismo ocurriera alguna vez, probablemente Lima se sacuda con aceleraciones mayores a 600. Al menos aquí donde estamos, la aceleración debe ser del orden de 600. Y conforme me acerco a la costa, se incrementa a 900. ¿Pero qué es eso? ¿Ustedes estuvieron aquí en el terremoto de Pisco, en Lima? ¿Estuvieron? ¿Sí? ¿Cómo se movió el suelo? Fuerte. Bastante largo. El señor de Ica se movió mucho más fuerte. En Lima, el suelo se movió con valores de 70, 70. En Pisco se movió con valores de 400. Si ese terremoto se produciese, Lima se movería con valores de 600, 700, 800, 900. Primera pregunta, ¿las casas soportarán ese nivel de sacudimiento? Es lo primero que tenemos que preguntarnos. El terremoto de Chile produjo aceleraciones de 900, 600, 600, o sea que sí están dentro de los cálculos que hemos hecho. El terremoto de Japón, 1100, 1200, o sea que también está dentro de lo que se ha estimado. Esto es lo último que ya ha sido aceptado, ya este trabajo de investigación ha sido aceptado ya en la revista Journal Geophysical Research y nos permite con mayor cantidad de información mejorar la forma de las asperezas. En Lima, fíjense la aspereza bien identificada. Frente a Yauca y sur de Nazca, bien identificada. Frente a las costas de Moquegua y Tacna, bien identificada. Ahí van a ocurrir los próximos terremotos. ¿Cuándo? No lo sé, probablemente cuando termine la reunión, mañana, de aquí a 1 año, 5 años, 50 años, 100 años, pero va a ocurrir. Y de verdad yo quisiera estudiarlo, así que ojalá se ocurra pronto. Ya sabemos dónde va a ocurrir el terremoto, ya sabemos el tamaño. ¿Qué falta? La hora. La fecha. El lugar ya lo sabemos, ¿no? Falta la fecha. ¿Ok? El IGP, gracias al gobierno central, en este momento tiene una de las mejores redes sísmicas en el mundo, en Sudamérica. 50 estaciones satelitales monitoreando todo el país, cerca de 200 acelerómetros en todo el país, estaciones sísmicas para conocer las características del sismo, estaciones acelerométricas para conocer las características del sacudimiento del suelo. Tenemos conocimiento sobre el terremoto, tenemos instrumentación moderna, pero todo eso no tiene sentido si seguimos construyendo de la manera que estamos construyendo o creciendo como ciudades. Un ejemplo panorámico de Lima, ejemplos de Lima. Cuando ocurre un terremoto, los cerros se sacuden y caen tierras y piedras. ¿Qué creen que va a caer de aquí? Invasión de los cerros con pilotes, parecen palos de fósforos. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Es culpa del terremoto? No, señor, no es culpa del terremoto. ¿Esto es culpa del terremoto? No, señor. ¿Culpa del terremoto? No, tampoco. No, señor. ¿Ustedes comprarían un departamento aquí? ¿No? Por más que le den a 10 soles el metro cuadrado, comprarían. Las casas antiguas. En Pisco ha sido un ejemplo claro de las casas antiguas. Esto es común en el Perú y en Lima, en distritos de Lima. Fíjense el tanque de agua. Necesitan una ley para que no se construya esto, solo se necesita criterio y un poco de cultura. Nosotros estamos haciendo de esta ciudad, como se dice a la criolla, una bomba de tiempo. Fíjense ese edificio. Y lo que ustedes no ven es que en este letrerito dice alquilo dúplex. ¿Ustedes alquilarían ese dúplex? Ok. ¿Ustedes vivirían aquí? ¿Ustedes alquilarían un departamento aquí, un cuarto para vivir? Entonces, ¿es culpa del terremoto? No. ¿Esto es culpa del tsunami? No.
Las autoridades tienen documentos técnicos que les dice esta zona es inundable por tsunami, no se debe hacer juntar personas aquí, pero juntamos personas. Y las personas van. ¿Qué es lo que falta? Cultura. ¿Qué es lo que falta? Educación. O sea, el desastre de lo que pueda pasar con un terremoto es problema estructural, es problema de suelos y es problema de cultura de la población. Y eso no es culpa del terremoto. Ya para terminar, cada flechita que ustedes ven aquí es un terremoto en Chile. En los últimos 100 años Chile ha tenido tanto terremoto, incluyendo este que ven ustedes aquí, terremoto de 9.5 de magnitud, 1000 kilómetros de ruptura. El fondo oceánico se levantó 5 metros hacia la superficie. Ha habido tanto terremoto en Chile que acá abajo los amigos chilenos dicen: los datos indican que debemos reconstruir una cuarta parte de nuestro país cada 10 años. Se preparan para recibir un nuevo terremoto cada 10 años. Ellos han aprendido a construir con cada terremoto, han aprendido a responder como población con cada terremoto. ¿Qué nos falta a nosotros para llegar a ese nivel de cultura? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Allá el Señor ha dicho, nos falta terremotos. Nos falta terremotos para aprender a construir, nos falta terremotos para aprender a comportarnos mejor. Seguimos pensando que Dios es peruano y eso no es cierto. Los dejo con esta figura nuevamente para que se den cuenta dónde está el problema real de las ciudades del Perú y de todo Sudamérica. Entonces creo haber demostrado que el terremoto no tiene la culpa. Así que no le tengamos miedo al terremoto, tengámosles miedo a nuestras casas. Muchas gracias, doctor Hernando Tavera. Y bueno, como nos dice el doctor Tavera, hay que estar siempre prevenidos y ustedes saben la puerta por donde hemos ingresado, la puerta se abre si hubiese una emergencia. Tendríamos que salir primero, por favor, las damas, los niños, hay muchos niños y niñas, primero las damas, los niños y salir ordenadamente, ¿no? Luego las personas mayorcitas, bueno, y después pues los que resistan quedarse, ¿no? Vamos a continuar. Tenemos, señor congresista, una ceremonia luego con la congresista Indira Wilka. Vamos a tener que correr un poquito más, ¿sí? Vamos a invitar, por favor, creo que ahora sí vamos a invitarlo con un menor tiempo, al señor Gilberto Romero Ceballos. El señor Romero Ceballos es presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Las propuestas desde la sociedad civil para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Señor Gilberto Romero Ceballos, por favor. Ahora sí, va a ser 15 minutos. Perdón, por favor. Buenas tardes. Agradezco la gentil invitación. Que se me cursó para participar en este foro y saludo en la mesa principal al señor congresista, Seguro Izquierdo, y a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y los científicos y técnicos que han tenido la oportunidad de exponer antes que yo. Creo que a estas alturas de la tarde estamos suficientemente asustados por la situación que se nos ha expuesto después de una exposición tan sensibilizadora como la que nos hizo el doctor Hernando Tavera. Es difícil desarrollar la exposición que yo he preparado porque no es tan fuerte. Sin embargo, voy a hacer una síntesis de los puntos principales que yo tengo en mi exposición y vamos a correr con la primera parte sobre todo. Yo tengo que presentar a la institución a la cual represento. Este es el Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Esta es una ONG, una asociación civil sin fines de lucro, fundada el año 83. Es decir, tenemos 33 años trabajando en este tema, un conjunto de profesionales de diferentes disciplinas que nos hemos especializado en esta temática, en momentos en que había una serie de confusiones sobre lo que realmente son los desastres, lo que es la prevención, lo que es la preparación, la respuesta.
y en momentos en que predominaba, digamos, el enfoque reactivo, ¿no? Enfocado fundamentalmente en gestionar el desastre. Entonces, esto es una cosa que para nosotros marcó, nos sensibilizó y marcó nuestra existencia, tratando de promover en el país lo que es verdaderamente la prevención. Bien, nuestra institución entonces actualmente coopera y trabaja muy cercanamente con las instituciones nacionales que dan las pautas legales y técnicas para gestionar el riesgo. Empezamos entonces con la temática, la siguiente. Primero creo que es necesario repetir una cosa que es obvia. Los desastres en el mundo se están incrementando. Nos referimos a las pérdidas por desastres que cada año suman muchísimos millones. En segundo lugar, los desastres no afectan a todos por igual, ¿sí? Cuando ocurre un terremoto y se produce una serie de pérdidas y daños, quienes más pierden, quienes más resultan afectados, donde está el mayor número de víctimas, está entre las poblaciones más vulnerables, entre las poblaciones pobres, las instituciones, las poblaciones que tienen muy pocos recursos económicos, ¿no? Esas son las que salen perdiendo en mayor medida. Aquí tenemos el mapa del Perú, entonces, y de una manera bastante rápida e ilustrativa vamos a ir presentando la zona de volcanes, la zona de deslizamientos, los sismos en el país, los aludes aluviones, las heladas, los huaicos, las inundaciones, las sequías y finalmente el fenómeno del Niño. Y entonces esto nos permite ver que los fenómenos naturales que producen desastres se agrupan fundamentalmente en el sur andino. El sur andino